que eso fue lo que ahorita discutimos, ¿no? Entonces, miren, aquí les he traído algunos de los medicamentos que pueden interaccionar. Algunos, hay muchísimos más, ¿sí? Ustedes ya deben tener instalado en sus teléfonos la aplicación Medscape y ahí van a encontrar todas las interacciones para la warfarina. Si no la tienen, pues descárguenla, ahí, ¿sí? No se demora. Y ahí pueden consultar dosis, mecanismos de acción, indicaciones, contraindicaciones y fármacos que interaccionan. Entonces miren, la miodarona, que miramos la clase anterior, los antifúngicos, que son azoles, como por ejemplo ketoconazol, fluconazol, son medicamentos que interaccionan muchísimo. El clopidogrel, el clotrimazol, el disulfiram, la fluoxetina, la isoniazida, el metronidazol, son medicamentos que van a interaccionar muchísimo con la warfarina. Ese es un problema, ¿sí? Los antibióticos, miren que puede aumentar el INR. Entonces corre el riesgo de que el paciente sangre. Y alimentos y suplementos ricos en vitamina K. Comer coles, espinaca, acelga, brócoli o espárragos. Estos alimentos son muy ricos en vitamina K. Entonces, si estos pacientes comen mucho de estos alimentos, pues va a haber mucha vitamina K y por lo tanto, si hay mucha vitamina K, la warfarina no va a ser suficiente para que bloquee la vitamina K, la enzima reductasa de la vitamina K. Entonces sí tienen que darle recomendaciones a los pacientes que regulen o bajen al consumo de este tipo de medicamentos. En este sentido... Profe, qué pena una pregunta. Bueno, en ese caso de que ya, digamos, la warfarina, debido a esos factores, no presente como una efectividad en los pacientes, se le podría recetar al paciente como la... ¿Qué es la...? Ay, se me fue el nombre. Del otro anticoagulante, pero este es vía subcutánea, se me olvidó el nombre. ¿Cómo es el? ¿Warfarina? No, la heparina, exactamente. ¿Se le puede formular la heparina subcutánea? No. Pues no es demasiado extremista. Bueno, si el paciente está con INR por fuera de metas, la idea es aumentar la dosis de warfarina para que esté dentro de las metas, ¿no? Pero si el paciente tiene un alto riesgo de trombo y está, digamos, por ejemplo, el caso extremo de un INR de 1, mientras se recupera ese INR que suba a 2, por lo menos, sí habría que ponerle enoxaparina, por ejemplo, o alguna heparina subcutánea. Hasta mientras vuelvo a encontrar los valores de referencia. En ese caso, ¿Esa tiene que ser de alto peso molecular? Sí, usted puede utilizar la de alto peso molecular o la de bajo peso molecular, cualquiera de las dos, dependiendo pues de las condiciones del paciente. Podría utilizar cualquiera de ellas. Vale, pues gracias. Bueno, muy bien. En este sentido, ¿qué pasa si se les va la mano de warfarina? ¿Qué pasa si el paciente se tomó más de las tabletas que eran? ¿Cuál será el antídoto? La vitamina K. Vitamina K, ingesta de vitamina K. Exactamente, muy bien. La vitamina K va a ser el antídoto, ¿sí? Ese es el que nos va a ayudar a contrarrestar los efectos adversos del exceso de vitamina K, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta esto. La warfarina atraviesa la placenta y puede producir hemorragias en el feto o defectos congénitos a nivel de la formación de los huesos. Por lo tanto, la warfarina no se administra en mujeres embarazadas, ¿sí? Por esos efectos que produce. Profe, qué pena. Entonces, en ese sentido, ¿qué anticoagulante sería como el indicado en una embarazada? Una embarazada, por ejemplo, la heparina de alto peso molecular, que no cruzan barrera placentaria. Ah, vale, profe, gracias. Muy bien. Entonces, miren, si el INR es mayor a 4, o sea, usted le mide al paciente, tiene un INR mayor a 4, tiene alto riesgo de que ese paciente le sangre, pero le sangre en la cabeza, o sea, que haga hemorragias intracraneales o intraabdominales. Entonces, miren que el INR tiene que estar controlado, ¿no? Entre 2, más o menos 3 o 4, ya en caso extremo, ¿sí? Hay una cosa rara que puede producir la warfarina, que es necrosis de la piel, ¿sí? Son lesiones cutáneas que pueden aparecer
después de que el paciente haya iniciado el tratamiento. Si se encuentran con esto, de pronto, pues acuérdense, bueno, el paciente está tomando warfarina, tiene lesiones necróticas en la piel, similares a como cuando a uno lo muerde una araña. Han visto que cuando muerde la araña, algunas de ellas van a necrosar la piel. Entonces algo así va a ocurrir con la warfarina, ¿no? Entonces en ese caso sí toca a ese paciente de estudiarlo y cambiar el anticoagulante por otro, por ese efecto adverso que está presentando, ¿no? Bueno, antídoto, que no se les olvide, vitamina K oral o parenteral para estos pacientes, ¿sí? Ese va a ser el antídoto. Para las heparinas, el sulfato de propanina, que ya discutimos anteriormente, ¿sí? A veces se puede utilizar el factor 7A recombinante o plasma fresco congelado para revertir los efectos de la warfarina, ¿sí? Pero la vitamina K es muy, muy útil para este tipo de trastornos, ¿no? Bueno, vamos a ver los anticoagulantes nuevos, orales. ¿Cuáles son? Entonces, estos anticoagulantes nuevos, los que ya mencionamos, ¿no? El apixaban, el endoxaban, el rivaroxaban y el dabigatran son los nuevos anticoagulantes orales. Muy buenos, que vamos a encontrar en el mercado y que muchos pacientes lo están usando. Que no se les olvide, jefe, actúan sobre el factor 10A la mayoría de ellos. Y el dabigatran actúa sobre el factor 2A. Entonces, como ya explicamos la cascada de la coagulación, entonces esto les queda mucho más fácil entender cómo actúan estos medicamentos. Si le pregunta a gente, a ver, ¿cómo actúa el rivaroxaban? Va a decir, bueno, él actúa en la cascada de la coagulación inhibiendo la activación del factor 10. Ser más precisos, del factor 10A, ¿sí? Y no va a haber al final activación de la fibrina. Entonces, vamos a ver algunas cosas de estos medicamentos. Esta tablita nos muestra los más frecuentes, ¿no? Dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Entonces acá están las dosis a las cuales se puede utilizar, miren, 110 a 150 para el dabigatran, 20 miligramos día para el rivaroxaban, bueno, etc. Las dosis están acá, si se les olvida las pueden consultar, eso no hay ningún problema, ¿sí? Bien, efectos adversos, todos ellos van a producir efectos gastrointestinales, malestar gastrointestinal, dolor de cabeza, y todos ellos van a tener el riesgo de hemorragia. O sea, todos estos anticoagulantes, el riesgo va a ser siempre la hemorragia, ¿sí? Bueno, acá hay algunos datos de farmacocinética, se eliminan algunos por heces, el rivaroxaban se elimina por vía renal, también por vía de materia fecal, ¿sí? Acá está la forma como podemos monitorizar a estos anticoagulantes. Por ejemplo, el dabigatran utilizamos el tiempo de Carina, rivaroxaban utilizamos el factor 10A, el tiempo de protrombina, va a ser también otro de los factores, mírelo, que nos va a servir para saber si estos pacientes están muy bien anticoagulados. Nos toca mirar los valores de referencia que nos bote el laboratorio para mirar si está o no está anticoagulado. Lo bueno de estos anticoagulantes es que son por vía oral, muchos de ellos solo se necesitan una vez al día o 2 veces, son seguros y, digamos, tienen un mecanismo de acción mucho más restringido que la warfarina, ¿sí? Acá hay algunas recomendaciones. Miren, el dabigatran es un profármaco. ¿Se acuerdan que era un profármaco? Es aquel fármaco que necesita metabolizarse en el hígado para que sea activado, para que funcione. No lo mastiquen, díganle al paciente que no muerda las tabletas, ¿sí? El rivaroxaban lo pueden administrar con la comida, la tabletica la pueden moler, la pueden triturar y la pueden administrar por sonda nasogástrica si el paciente tiene una sonda. El apixaban, la comida no lo afecta, también lo pueden moler, lo pueden triturar para pasar por sonda nasogástrica, y en pacientes que son mayores a 80 años se recomienda reducir la dosis a 2.5 miligramos. Y hay que vigilar la creatinina en estos pacientes, ¿sí? El endoxaban está contraindicado cuando... Qué pena, profe, porque hay que vigilar la creatinina. Ok,
Porque estos medicamentos se eliminan por vía renal. Entonces, si usted tiene niveles de creatinina elevados, que quiere decir que el riñón no le está funcionando bien. Si no le está funcionando bien, el medicamento no lo está eliminando por vía renal. Si no está eliminando el medicamento por vía renal, ¿qué va a pasar con la concentración plasmática del fármaco? Que Va a aumenta, ser muy ¿verdad? alto. Va a ser tóxico. Exactamente. Entonces, usted va a tener niveles plasmáticos del fármaco altos y por lo tanto tiene riesgo de que el paciente le sangre. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que hay que vigilar la creatinina, ¿no? Muy bien. Entonces, para el endoxaban también vigilar la función renal, ¿sí? Por lo general estos poco necesitan de control rutinario de la coagulación. Eso es una gran ventaja. No se necesita estar tan estrechamente haciendo vigilancia de la anticoagulación, ¿no? No sirven para pacientes con válvulas cardíacas mecánicas. No sirven. Entonces toca usar la warfarina. ¿Sí? Bien. Efectos adversos, hemorragia. Hemorragia. ¿Sí? Eso va a ser el problema con los anticoagulantes. ¿Sí? Entonces miren que en comparación con la warfarina, la hemorragia intracraneal se reduce hasta en el 50% en comparación con la warfarina. Función renal, y consulten esta escala, Hazlitt. Si tienen la aplicación Medscape, ahí les sale para consultar la escala Hazlitt, que es una escala que mide el riesgo de sangrado en un paciente que está anticoagulado. Consúltenla para que sepan qué es. Muy bien, pues acá hay algunos resúmenes de cómo actúan estos fármacos. Ya lo hemos dicho, factor 10A y factor 2A el otro. Tengan precaución con esto, jefes. La coadministración con AINES, aspirina u otros antiagregantes plaquetarios puede haber interacción farmacológica y me aumenta el riesgo de sangrado, dado que los AINES y la aspirina son antiagregantes. Entonces va a aumentar que el paciente pueda sangrar. Nuevamente, incompatibilidad. Miren el ketoconazol y traconazol, que son medicamentos para matar hongos, que de hecho usted lo encuentra hasta en el shampoo para bañarse la cabeza, interaccionan con estos medicamentos. Entonces, toca tener precaución y no usarlos cuando el paciente esté tomando estos anticoagulantes, ¿no? Acá hay otros medicamentos con los cuales pueden interaccionar los fármacos que estamos mirando. Entonces miren que los medicamentos para matar hongos, los azoles, son los que más van a interaccionar. Miren la hierba de San Juan. Tienen que decir al paciente que no tome esa hierba, ¿sí? Porque eso la venden como pan caliente en las droguerías herbales, ¿sí? Y los pacientes la toman. Entonces, si está tomando alguno de estos anticoagulantes, sea warfarina o sea rivaroxaban o apixaban, cualquiera de ellos, con estas hierbas o productos naturales va a presentar mucha interacción. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver los antiagregantes plaquetarios. Bien, por excelencia, los dos antiagregantes más frecuentes que ustedes van a encontrar es el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, o el prasugrel, o el ticagrelol. Son medicamentos antiagregantes plaquetarios. Cuando veamos los AINES, más adelante en fármacos para el dolor, vamos a mirar con más detalle una enzimita que se llama la ciclooxigenasa 1. La ciclooxigenasa 1 en las plaquetas ayuda a la síntesis del tromboxano A2 y las plaquetas se van a unir con el tromboxano A2 entre ellas, se juntan, se pegan. Entonces, si esta ciclooxigenasa está implicada en la síntesis del tromboxano, lo que va a hacer la aspirina es bloquear la enzima, bloquea la ciclooxigenasa, por lo tanto no hay tromboxano, por lo tanto las plaquetas no se pueden activar, no se pueden unir entre ellas, no se juntan, ¿sí? Es la forma cómo va a actuar la aspirina o el ácido acetil salicílico. Y por el lado del clopidogrel o el prasugrel,
ellos van a inhibir este receptorcito, el receptor P2Y12, que está vinculado en la vía del ADP. ¿Y qué van a hacer? Contracción y activación de las plaquetas. Tanto el tromboxano como este receptor van a activar las plaquetas. Y si yo los bloqueo este receptor con prasugrel o clopidogrel, pues el receptor no funciona. Si no funciona, la plaqueta no va a activarse. Y si no se activa, no se pueden juntar entre ellas, no se pegan. Están antiagregadas. Entonces, la aspirina, el ácido acetil salicílico y el clopidogrel son antiagregantes plaquetarios que evitan que las plaquetas se unan entre ellas. Vamos a ver algunas características de estos dos medicamentos. Cuando usamos el ácido acetil salicílico, por ejemplo, lo van a ver. Cuando estén en urgencias, pongan en cuidado esto. Llega un paciente con infarto del miocardio y ¿qué le ponen? Le van a poner un YECA o un medicamento ARA2. Le vamos a poner una estatina, por ejemplo, lovastatina o atorvastatina. Le van a poner una dosis de carga de clopidogrel y le van a poner aspirina, junto con otros medicamentos de soporte. Entonces, ponen cuidado a esa serie de medicamentos porque el clopidogrel y la aspirina van a actuar como antiagregantes plaquetarios y van a disminuir el riesgo de infarto en estos pacientes. ¿Sí? También lo podemos usar para el accidente cerebrovascular isquémico agudo, ¿sí? No el hemorrágico. El hemorrágico no serviría porque no aumenta el riesgo de que el paciente me sangre dentro de la cabeza. ¿Sí? También lo podemos usar como prevención secundaria para el accidente cerebrovascular, para la enfermedad arterial coronaria y para la enfermedad arterial periférica. Entonces, ustedes van a encontrar en el mercado, de hecho, ahora que salgan, váyanse a una droguería o a un supermercado, van a encontrar la cardioaspirina, la aspirina 100, y las personas la toman o la compran así, digamos, de forma sin recetar, porque han escuchado a lo largo del tiempo que protege al corazón de un infarto. Entonces van a estar tomando aspirina cuando no lo necesitan, pero están ahí felices tomando su aspirinita. ¿Cuál es el problema con la aspirina? Si usted toma cardioaspirina o aspirina 100, no hay ningún problema porque ellas tienen recubierta entérica y le protege el estómago de la úlcera que puede llegar a producir estos medicamentos, o sea, pueden llegar a producir gastritis. Pero si tomamos la aspirina normal, la genérica, ella no trae cubierta entérica. Entonces el riesgo que tenemos es de que nos produzca lesiones a nivel digestivo, a nivel de la mucosa gástrica, y tengamos hemorragia gástrica. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, ¿qué se les ocurre? Tomarla después del almuerzo. Exacto, muy bien. Tomarla después de haber comido, ¿sí? Para que los alimentos me protejan de la lesión digestiva que produce este medicamento, ¿no? Si tiene cubierta entérica no habría problema. Entonces, miren, esas son las indicaciones para la aspirina. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar. Miren. Aspirina 100, ácido acetil salicílico, cardioaspirina, 81 miligramos, inclusive efervescente la pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, esa es la que toman algunas personas, así de forma indirecta, sin fórmula médica, porque pues quieren prevenir algún infarto que les dé, ¿no? Acuérdense que la aspirina bloquea la ciclooxigenasa 1, la COX-1, que va a bloquear la síntesis de tromboxano A2. Por lo tanto, las plaquetas no se van a unir entre ellas, ¿sí? Cuando la aspirina bloquea la ciclooxigenasa es para toda la vida de la plaqueta. ¿La plaqueta cuánto vive en promedio? 7 a 10 días. 7 a 10 días. Entonces, esta vida media de la plaqueta sirve para lo siguiente. Si un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, digamos, un reemplazo de rodilla o un reemplazo de cadera, bueno, cualquier cirugía, se debe suspender el uso de aspirina 10 días antes de la cirugía por la vida media de la plaqueta. Entonces va a llegar el paciente a su cirugía y las plaquetas van a estar funcionales, van a estar bien. ¿Sí? Pero si llega
con la aspirina, pues ese paciente está antiagregado y puede aumentar el riesgo de que el paciente sangre durante la cirugía, ¿sí? Entonces miren que con 75 miligramos es suficiente para bloquear la ciclooxigenasa. Por eso miren acá la cardioaspirina dice 81 miligramos. No sé si lo alcanzan a ver bien allí. Entonces con eso es suficiente para bloquear la ciclooxigenasa. Un poquito de zoom para que la miren mejor. Y miren que esta otra aspirina 100, como su nombre lo indica, 100 es de 100 miligramos. Entonces ahí nos pintan un corazón haciéndonos alusión de que estos medicamentos protegen al corazón de posibles infartos. Bien, el otro es el clopidogrel, ¿sí? El clopidogrel es un profármaco, nuevamente, necesita activarse en el hígado, inhibe este receptor P2Y12 que va a evitar que se activen las plaquetas, es irreversible también de este receptor, o sea que lo bloquea, la pobre plaqueta queda bloqueada por el resto de la vida. Muy útiles para prevenir el ACV, para prevenir la isquemia. La isquemia es cuando las arterias se cierran y evita el flujo, sobre todo en la angina de pecho. Miren que podemos usar los dos, ¿no? Aspirina más clopidogrel, porque los dos tienen mecanismos de acción diferentes. Aspirina, lo digo por última vez, bloquea la ciclooxigenasa, clopidogrel bloquea los receptores P2 y 12. ¿Sí? Son muy útiles para prevenir los infartos, la muerte en pacientes con infarto de miocardio. Por esa razón, si ustedes se van, por ejemplo, al hospital departamental o San Pedro, llega un paciente con infarto o con síndrome coronario agudo, le dan aspirina y clopidogrel para disminuir el riesgo de un infarto. ¿Sí? Cuando los pacientes tienen prótesis coronarias, cuando se les ha hecho algún stent para recanalizar la coronaria, quedan usando de por vida aspirina y clopidogrel para evitar pues, que no se vayan a formar trombos por activación de plaquetas. Entonces, allí podemos ver que se utiliza estos medicamentos. Riesgos, hemorragia. ¿Sí? Pues también para aparecer algo que se llama la púrpura trombocitopénica. El clopidogrel tiene interacciones con los omeprazoles, lansoprazol, porque interactúan o compiten por el citocromo 219. Esta es la dosis del clopidogrel, 75 miligramos. Acá están las cajitas, como ustedes lo pueden encontrar en el mercado. ¿Cuánto vale? No sé, habría que preguntar. Entonces, miren que van a encontrar pacientes que están usando estos medicamentos, para que así no estén perdidos y no digan a qué será eso que está tomando el clopidogrel. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jefes, de lo que hemos visto? No, profe. ¿Es claro? ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Podemos dar antiplaquetarios y anticoagulantes a la vez a un paciente? ¿Cuál es el anticoagulante, Julián? Por ejemplo, una enoxaparina, que es como la más común que se usa. ¿Qué opinan los demás de la pregunta que hace Julián? ¿Podemos dar un anticoagulante y una aspirina o un clopidogrel? Profe, pues no sé, yo creo que no, porque o sea, estaría como que inhibiendo pues dos factores que el paciente podría tener, ¿no? Entonces la respuesta depende para qué lo vamos a usar, ¿no? Porque, por ejemplo, si el paciente está tomando su aspirinita, sabemos que bloquea la COX-1, evita que las plaquetas se agreguen, y si el paciente usa, por ejemplo, no sé, heparina, porque se lo hospitalizó, la heparina vimos que actuaba sobre la trombina 3 y otros factores, son mecanismos distintos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un efecto aditivo, ¿verdad? O sea, vamos a tener un efecto donde el paciente está antiagregado y está anticoagulado. ¿Qué buscamos con las dos cosas? Evitar que el paciente forme trombos. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, con los dos va a estar doblemente protegido. Ahora bien, ¿se los puede usar? Claro que se puede usar, ¿no? Pero tendríamos que mirar qué es lo que estamos buscando.
solo es anticoagularlo por una estancia hospitalaria, digamos que dura unos 8 días, no sé, en el hospital, o si va a salir de forma permanente con un antiagregante plaquetario. Entonces, dependiendo de eso, los podremos usar los dos. Pero el riesgo nuevamente va a ser de sangrado. O sea, vamos a tener mayor riesgo de sangrado porque está con dos medicamentos que propician el sangrado. Entonces, sí, se lo puede usar, también teniendo en cuenta que no vaya a haber interacción farmacológica con él. Entonces, sí, la respuesta es sí, se los puede utilizar. Gracias. Muy bien, vamos a ver los fibrinolíticos, que es lo último. Y nos vamos a disfrutar del viernes. Entonces, los fármacos fibrinolíticos, los que ustedes van a encontrar, por ejemplo, es los que están acá. El TPA, la alteplasa, la reteplasa, la tenecteplasa, la streptokinasa, la uroquinasa. ¿Se acuerdan que vimos por allá cuando hacemos una introducción a las infecciones la streptokinasa que la producían? No sé si fue acá que la miramos. Es de origen bacteriano. Y lo que van a hacer estos medicamentos es romper los trombos. Eso es lo que van a hacer, romper trombos. Entonces miren, aquí el señor Goodman nos muestra cómo se ha formado en un vaso sanguíneo un coágulo de fibrina. O sea, hay un coágulo que se formó porque miren, la capa de células endoteliales se rompió y queda expuesta las células en este caso células musculares o macrófagos, o queda expuesta la matriz extracelular. Y como hicimos al principio de la charla, cuando se daña la célula endotelial, queda expuesta la matriz extracelular y se activan las plaquetas y se activa la cascada de la coagulación. Y el resultado final, que es de la activación de esa cascada, la formación de coágulos y la formación de fibrina. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un paciente tiene problemas de colesterol y tiene placas de aterosclerosis en las arterias? Esas placas se pueden romper y queda expuesta toda esta matriz extracelular. Entonces se activa la cascada de la coagulación, se forman trombos, se forma fibrina, y esta arteria, por ejemplo, si es la coronaria, una rama de la coronaria, queda bloqueada, pues todo lo que esté hacia abajo queda sin flujo sanguíneo, sin nutrientes, sin oxígeno, y el músculo entra en isquemia. Si yo no lo corrijo, pues se va a necrosar y se va a infartar, ¿sí? Si es muy grande el infarto, el paciente se muere. Entonces, lo que vamos a hacer con estos medicamentos es destruir este acúmulo de fibrina, estimulando la liberación de plasmina. Miren, aquí Goodman nos lo pinta con una tijerita que va a cortar todas estas fibras de fibrina y el coágulo se va a disolver. Si se disuelve, pues entonces el coágulo va a desvanecerse y esto que me está bloqueando aquí, el flujo de sanguíneo, va a poder volver a tener un flujo sanguíneo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos hacer esto? O sea, ¿al cuánto tiempo yo puedo llevar al paciente las unidades de hemodinamia para poder hacer estas intervenciones? ¿Cuánto tiempo para el accidente cerebrovascular? Y son 4 máximo. 4 o 5 horas. ¿De 2 a 4 horas en accidente cerebrovascular? Muy bien, ¿no? 4 horas es la ventana para el accidente cerebrovascular. ¿Por qué 4 horas? ¿Se han preguntado eso? Por el... Es que... Más adelante. Es el daño después de las 4 horas ya no se lo puede... Siga, Juan David. Tranquilos, hablen uno y hablen otro, no hay ningún problema. No hablen de forma simultánea porque se bloquean entre ellos, no hay problema. Entonces, miren, ¿por qué ha sido 4 horas? Los estudios han demostrado que después de las 4 horas, el riesgo de que el tejido se muera ya es alto. Si se bloquea un vaso sanguíneo, digamos que aquí se bloqueó esto, esta zona de acá, que estoy señalando con este cursor, va a quedar en un estado de hipoxia, ¿verdad? O sea, se bajan los niveles de oxígeno y las células, para no dejarse morir, activan la vía anaerobia y empiezan a utilizar las cadenas de electrones
la mitocondria para producir energía y se empieza a acumular ácido láctico, el lactato, y la mitocondria da sustento energético mientras se restablece la fuente de oxígeno. Entonces se empieza a utilizar una vía anaerobia para producir energía. Durante esas 4 primeras horas, este tejido que está en hipoxia se lo puede salvar. Si yo rompo este trombo, la reperfusión vuelve y esa zona gris, que la van a encontrar así en los libros, zona gris o zona de penumbra, se puede recuperar. Pero va a haber una zona, digamos como el epicentro de esa zona que está hipóxica, que se mueren las células y no hay nada que hacer, ¿sí? Se murieron ya, están muertas, hay que enterrarlas, ¿sí? Pero las que quedan en la zona de penumbra o en la zona, digamos, de recuperación, cuando yo rompo estos trombos, se pueden recuperar y puede recuperarse el tejido. Entonces, si el paciente tuvo una ACV en la cabeza y yo doy tratamiento dentro de las primeras 4 horas, puedo recuperar esas neuronas que están hipóxicas y se las puede salvar. Y el paciente puede no quedar con una lesión neurológica o queda con una lesión neurológica muy pequeña, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el paciente me llega a las 6 horas, a las 8 horas, que es tristemente la realidad, ¿no? El paciente se acuesta bien hoy a las 10 de la noche y mañana a las 8 de la mañana ya no se levanta. Se lo va a ver y lo encuentra inconsciente, ya no puede mover los brazos, no puede mover las piernas, no puede hablar, ¿sí? Está totalmente con un deterioro neurológico. Ya a esa hora ya no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque toda esa zona que estamos hablando, la zona de penumbra, ya esas células se murieron, ya no hay más que rescatar. Y si usted le pone uno de estos medicamentos, Alteplasa, por ejemplo, sí, rompe el coágulo, lo puede romper, posiblemente, se restablece la perfusión, pero ¿qué va a ocurrir con esta zona? Está muerta, ¿verdad? Y se mueren también los capilares, entonces, ¿qué va a producir? Sangrado. Entonces, Toca temprano porque ya miras de cómo se llenó eso. va a empeorar el curso clínico de esa persona, o sea, le va a producir una hemorragia. Entonces, por esa razón ya no se hace reperfusión ya después de esas 4 horas. Y en los infartos del miocardio, cuando también se obstruyen las coronarias, también, entre más pronto podamos volver a reperfundir esos capilares, esas arterias, mucho mejor le va a ir al paciente. Bien, estos medicamentos, como ustedes se dan cuenta, ¿dónde los usamos? Unidades de cuidado intensivo y unidades de hemodinamia. Y lo utilizan pues hemodinamistas y personas con alto entrenamiento en este tipo de medicamentos, porque los efectos colaterales son muchos. Entonces, si usted lo usa mal, pues le va a producir sangrado a los pacientes, ¿sí? Entonces, sí toca tener en cuenta cuando vamos a usar estos medicamentos, ¿no? Entonces, miren, en este dibujito, esto es lo que ocurre en un trombo. Un momento, se me perdió el cursor. Miren, esto blanco que ustedes ven acá puede ser colesterol, una placa de ateroma que se forma en una arteria. Y miren que se rompe, se expone la matriz extracelular, se activan las plaquetas, se activa el factor de la cascada de coagulación y se forma un trombo. Y obstruye el flujo sanguíneo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esos medicamentos para hacer trombólisis, ¿sí? Para romper estos trombos. Entonces, miren, acá está la ventana menor a 4 horas. Esto se pasa por vía intravenosa. El paciente tiene que estar monitorizado todo el tiempo, ¿sí? Estar en unidades de hemodinamia por si se presenta alguna complicación, poderlo salvar. Entonces, miren, el plasminógeno o el RTPA activo lo que van a hacer es destruir estos trombos para permitir que el flujo sanguíneo se mantenga, o sea, se vuelva a reperfundir. Veamos si este videito corre para que miren cómo es que se desagregan esos trombos. Cells activate the second injury, causing further narrowing of the artery. This impedes blood flow even more, causes turbulence in the artery. It also increases the likelihood of
thrombus formation. As the thrombus grows, it causes increased vessel narrowing, leading to partial or even complete occlusion. The occluded artery leads to ischemia. Ellos tienen a guardar el puesto que... When a piece of thrombus breaks off, it's called an embolus as it travels up the artery. During a stroke, ischemia can progress to infarction. Beyond the infarction lies still viable tissue called the penumbra. Cells within the penumbra are potentially salvageable if blood flow and vital oxygen are restored promptly. The penumbra is the focus of fibrinolytic treatment. Now let's look at the thrombus itself. Inside the thrombus are strands of fibrin, the protein that forms a clot. Enmeshed within the fibrin is plasminogen, the inactive precursor of plasma. Activase is administered by IV infusion within 3 hours of acute ischemic stroke symptom onset. Activase binds to the fibrin in a thrombus and converts plasminogen to plasma. Plasma then breaks the strands of fibrin and dissolves the clot. As the clot dissolves, blood flow is restored, and viable tissue may be reperfused. Although the original infarction remains, when surrounding cells in the penumbra are saved or reperfused, function may be restored. Activase, the 1-TPA for stroke, is the only drug approved by the FDA for this indication. Activase is indicated for the management of acute ischemic stroke in adults for improving neurological recovery and reducing the incidence of disability. Treatment should only be initiated within 3 hours after the onset of stroke symptoms and after exclusion of intracranial hemorrhage by a cranial computerized tomography, CT scan, or other diagnostic imaging method sensitive for the presence of hemorrhage. See contraindications and full prescribing information. All thrombolytic agents increase the risk of bleeding, including intracranial bleeding, and should be used only in appropriate patients. Not all patients with acute ischemic stroke will be eligible for Activase therapy, including patients with evidence of recent or active bleeding, recent within 3 months intracranial or intraspinal surgery, serious head trauma, or previous stroke, uncontrolled high blood pressure, or impaired blood clotting. For further information, please refer to the full prescribing information accompanying this video animation. Bueno, muy bien. Entonces, estos medicamentos nuevamente pues requieren manejo especializado en unidades de hemodinamia, unidades de UCI. Tampoco es que sean difíciles de administrar, ¿no? O sea, por ejemplo, la alteplasa, el mecanismo de acción es muy rápido, dura 2 minutos, 3 minutos. Son medicamentos que una vez los administran llegan a su blanco de acción y actúan muy rápido, ¿no? Entonces, veamos cuáles son las contraindicaciones absolutas para la terapia fibrinolítica. Entonces, absolutas, cuando el paciente tiene hemorragia intracraneal, nada que hacer. No se puede, porque usted pone esa vaina y rompe el trombo que ha mantenido la coagulación, el sangrado controlado, lo vuelve a romper y vuelve a sangrar, ¿sí? Lesiones vasculares cerebrales con estructura conocida, o sea, que haya tenido una ACV hace poco, no se les puede administrar, ¿sí? Que tengan cáncer a nivel del cerebro, no se puede administrar, o accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 3 meses, es una contraindicación para usar estos medicamentos tipo fibrinolíticos. También los que tengan hemorragia activa o que tengan algún otro trastorno de la hemorragia, de la hemostasia, perdón, están contraindicados para administrar estos medicamentos. O pacientes con trauma cráneoencefálico cerrado, no se les puede indicar porque lo que está haciendo el sistema, el cuerpo, mejor dicho, es tratando de controlar la hemorragia, y usted va a dar un medicamento que hace lo contrario, destruir los trombos y hacer que el paciente sangre. Bien, y acá están las contraindicaciones relativas. Como su nombre lo indica, son relativas, o sea, la hipertensión no controlada, cuando han tenido reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada, o pacientes con cirugía mayor, hay que evaluar riesgo-beneficio del uso de estos medicamentos. O que esté tomando warfarina y el INR sea mayor a 1.7, toca evaluar el riesgo-beneficio. Entonces son contraindicaciones relativas del uso de estos medicamentos. Entonces, finalmente, para responder el caso clínico que empezamos al principio, esa señora, esa paciente, tenía una embolia pulmonar secundaria a una trombosis venosa profunda, ¿sí? Que se le inició en las piernas.
La opción para tratar a esa señora incluye heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular seguido por warfarina, ¿sí? Mantener un INR de 2 a 3 para que esté anticoagulada. Toca dejarla anticoagulada a la señora. Entonces podemos enviarla a la casa con endoxaban o rivaroxaban o apixaban o dabigatran, ¿sí? Por un tiempo, digamos, que puede ser varios meses. Y hay que hacerle control a los 3 o 6 meses para ver cómo están los tiempos de coagulación, para ver si el medicamento está dentro de la ventana terapéutica y está produciendo los efectos deseados. Y definitivamente la señora pues tiene que dejar ese método de anticoncepción, el hormonal, y cambiarlo por otro. Puede ser, por ejemplo, los métodos de barrera o una T de cobre, para que cambie su método, ¿sí? Porque los antecedentes familiares y el uso de anticonceptivos orales fue lo que le produjeron un tromboembolismo a esta señora. Entonces, eso es lo que hay que hacer con esa señora, cambiar el método y que quede con un anticoagulante oral. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿las personas con insuficiencia venosa tienen que tomar estos anticoagulantes ya de por vida? Una insuficiencia venosa, no un anticoagulante, sino un antiagregante plaquetario, Julián, ¿no? Sí, profe. Ellos más que todo los dejamos con antiagregantes plaquetarios cuando no han sufrido un trombo, o sea, para disminuir el riesgo, ¿no? Si ya tuvieron trombo y si lamentablemente tuvieron un tromboembolismo o algo, toca con un oral, con cualquiera de esos, apixaban o rivaroxaban. Pues en este caso se iniciaría con ASA. Sí, podríamos usar ASA si la persona tiene, por ejemplo, venavarices o tiene algún trastorno de estasis venosa, sí podríamos utilizar. ¿Y esa sí la tienen que tomar por tiempo prolongado? Por lo general sí, hasta que corrija la causa, ¿no? Por lo general sí tienen que seguirla tomando pues mucho tiempo, a veces algunos hasta de por vida, ¿no? Por ejemplo, si es un sobreviviente de un infarto del miocardio, queda con aspirina por el resto de la vida. Ah, vale, profe, muchas gracias. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a llamar a asistencia. Tengan listo el micrófono encendido para